Hello everyone, welcome to today's lesson. Jóvenes, en esta ocasión vamos a seguir hablando del pasado simple, pero vamos a eh, estudiar cómo formulamos preguntas, ¿de acuerdo? En el video anterior que estaré dejando en la descripción, eh, hablamos de cómo expresamos afirmaciones y negaciones. En esta ocasión vamos a estudiar sobre cómo formulamos preguntas en pasado simple, ¿ok? Y bueno, pues comenzamos con la siguiente estructura gramatical. Como puedes ver en el costado izquierdo, comenzamos con el auxiliar did, ¿ok? Al igual que formular preguntas con do y does, decimos que do y does no es necesariamente que le demos una traducción directa o algo por el estilo. No, están ahí para indicarnos algo, ¿cierto? Bueno, aquí did nos indica que toda la frase, toda la pregunta que vas a plantear está en tiempo pasado, ¿de acuerdo? Por ello es que, bueno, una vez que planteamos did, el siguiente elemento es el sujeto. Es aquello que realiza una acción, desde una persona, cualquier, digamos, ser viviente o cualquier entidad, cualquier cosa absolutamente, ¿ok? Después vamos a usar un verbo, pero en este caso el verbo va a ir en su forma base, es decir, no va a llevar ninguna alteración, nada de terminación edeo, etcétera. ¿Sí? El verbo en su forma base. Posteriormente, y si se necesita el complemento, ¿de acuerdo? Y obviamente, como hablamos de preguntas, pues el signo de interrogación. And let's gonna see an example, right? Vamos a ver el primer ejemplo. Did I make myself clear? Did I make myself clear? Como puedes ver, tenemos did al principio, ¿ok? En este caso, el sujeto es el pronombre I, el pronombre en primera persona, ¿sí? Posteriormente, el verbo make, de nuevo, en su forma base, ¿sí? Y el complemento al último. Did I make myself clear? ¿Sí? Esto lo interpretamos como, oye, fui claro, ¿verdad? Así se expresaría en inglés. Let's gonna check another example. Did Laura and Luis come yesterday? Did Laura and Luis come yesterday? Siguen los mismos, sigue el mismo orden, ¿de acuerdo? Comenzamos con did, lo que nos dice que el resto de la pregunta va a estar en pasado, ¿sí? Did Laura and Luis, en este caso, Laura and Luis es un sujeto en plural, hablamos de dos individuos, de dos personas. Posteriormente, el verbo en su forma base y pues el complemento, que en este caso el complemento es una time expression, right? Y bueno, esta última pregunta la entendemos, la traducimos como, oye, Laura y Luis vinieron ayer, right? Pero pasemos al siguiente ejemplo. Did you study for the exam? Did you study for the exam? Right? Una vez más, comenzamos con el mismo auxiliar, el auxiliar que nos sirve para hacer preguntas yes no questions en pasado, ¿ok? Comenzamos por did, posteriormente el sujeto. Recuerda que you puede ser interpretado como tú o ustedes, depende del contexto. Posteriormente el verbo en su forma base, es decir, el verbo que no lleve ninguna alteración, y el complemento, ¿ok? Ahora, alguien te pregunta a ti, ¿Did you study for the exam? Posibles respuestas, yes I did, para una respuesta afirmativa, or no I didn't, para una respuesta negativa. Y es muy importante recordar que las yes no questions las hemos de responder con el mismo auxiliar que se formuló la pregunta. Es decir, te preguntan algo con do, respondemos sí o no, pero con do. Te preguntan algo con does, respondemos yes or no, pero con does, right? En este mismo caso, nos plantean una pregunta con did, respondemos yes or no, pero con el mismo auxiliar. Esto es muy importante, ¿ok? Pasemos a otro ejemplo. Did you and Richard clean the house? Did you and Richard clean the house? Mismo auxiliar. Pero en este caso, you and Richard, de alguna manera te involucra lo que vemos en el texto, a ti y a otra persona. Es decir, nuestro sujeto aquí es plural, ¿cierto? You and Richard es el sujeto, posteriormente el verbo en su forma base y el complemento. ¿Okay?
Ahora, alguien te plantea a ti la siguiente pregunta que tienes en pantalla. Did you and Richard clean the house? Posibles respuestas: yes, we did, or no, we didn't. En una situación, en una situación cotidiana, normal, informal inclusive, podemos responder únicamente yes or no y está bien. Sí, claro que sí, pero hay que conocer la respuesta gramaticalmente completa. ¿Sí? Now, let's gonna see another example. Did the kids see their grandparents? Did the kids see their grandparents? Una vez más, comenzamos con el auxiliar. Posteriormente, el sujeto. Seguimos hablando de un sujeto en plural, es decir, the kids, los niños. El verbo en su forma base y el complemento. Como ahora, en este ejemplo, hablamos de un grupo de personas, imagina que alguien te plantea a ti esta pregunta. Did the kids see their grandparents? Yes, they did, porque hablamos de un grupo de niños. Si fuese una respuesta negativa, no, they didn't, right? Importante que recuerdes también que el pronombre they no únicamente se aplica, de nuevo, para seres humanos o bien seres vivos. Puede ser cualquier grupo de cosas, así bien sean cosas inanimadas, ¿ok? But let's gonna see another example. Did Michael talk to you? Did Michael talk to you? Right? Y, de nuevo, comenzamos con did. En este caso, Michael, si hablamos de un sujeto en tercera persona en singular, el verbo en su forma base, talk, y el complemento, right? Imagina que Michael es un conocido tuyo, un amigo tuyo, alguien te plantea esta pregunta. Did Michael talk to you? Right? Yes, he did, or no, he didn't. Y aquí viene otro detalle importante con did. Did para preguntas en pasado lo podemos usar con absolutamente todos los sujetos o los pronombres de sujeto. Lo mismo da si, como lo dijimos al inicio, preguntas por tu propia persona, did I, right? Que si hablamos en un grupo de personas, did you and Richard, o bien did the kids, o en este caso en tercera persona en singular, did Michael, ¿sí? No hay distinción de los pronombres de sujeto, como suele ser con los auxiliares do y does para hacer preguntas en presente. Entonces, did lo usamos con cualquier pronombre de sujeto, ¿ok? Además de esto, recordarte, lo acabo de decir hace unos minutos atrás, que respondemos con el mismo auxiliar con el que se nos preguntó. Por eso, vaya, está del mismo color el auxiliar en las respuestas que el auxiliar en las preguntas, ¿sí? Esto no quiere decir que no puedas profundizar o dar más explicación en tu respuesta. Claro que sí, pero asegúrate de primero responder, ¿sí? Y ya posteriormente, pues damos más información, más contexto. For example, did Michael talk to you? Yes, he did. He told me, right? He told me that, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Lo mismo con la pregunta anterior y los ejemplos anteriores. Did the kids see their grandparents? Yes, they did. They were so happy to see them. Okay? Muy bien. But let's gonna see more examples, right? Did Caroline pass the exam? Once again, we start with the auxiliary verb, right? Then the subject, then the verb, and at last, the complement. Como puedes notar, en este caso seguimos hablando de una tercera persona, pero hablamos de Caroline, hablamos de una chica, una mujer, ¿sí? Donde sus posibles respuestas son yes, she did, si fuese una respuesta afirmativa, or no, she didn't, si fuese una respuesta negativa, ¿ok? And did the computer work? Did the computer work? Right? Como lo hemos mencionado anteriormente, el sujeto no necesariamente tiene que ser únicamente un ser vivo o una persona. En este caso, did the computer work? Right? Hablamos de un objeto, de una cosa, de una computadora, ¿sí? Donde sus respuestas ya, estoy seguro, ya las imaginas.
pero una vez más comenzamos con el auxiliar did, porque estamos preguntando en pasado. The computer es el sujeto, ¿sí? Y el verbo en su forma base. Aquí no necesitamos complemento, ¿sí? Recuerda que el complemento es dependiendo, como siempre, del contexto, dependiendo de si lo necesitamos o no, ¿ok? Posibles respuestas: yes, it did, or no, it didn't. ¿Por qué usamos el pronombre it aquí? Pues lo dicho, no estamos hablando de una persona como tal, ¿cierto? Sino de un objeto. Let's gonna practice, okay? Are you ready? So we have this sentence. We have this sentence. Raúl went to school yesterday. That is not a question, right? That is a sentence. So aquí no tenemos una pregunta, sino una oración. ¿Identificas el verbo en pasado? Bien. Raúl went to school yesterday. Raúl fue a la escuela ayer. ¿Cómo transformas, cómo cambias esta oración en una pregunta? Are you ready? I'm going to tell you, but you have the question. ¿Cómo transformamos esta expresión, esta frase, en una pregunta, en una yes, no questions? Okay, here we go. Did Raúl go to school yesterday? Did Raúl go to school yesterday? Como estoy planteando una pregunta, sí, bueno, comienzo con did una vez más. Ahí tenemos el sujeto que es Raúl, el verbo en su forma base, go, y el complemento. Let's gonna do it again, okay? Let's gonna do it again. We have this sentence. You had a nice day. You had a nice day. Once again, it's not a question. It's an affirmative sentence, right? ¿Cómo cambiamos esta segunda frase en una pregunta? Are you ready? Here we go. Did you have a nice day? Did you have a nice day? Una vez más, comenzamos con did. En este caso, es una pregunta directa, vamos a decirlo así. Te preguntan a ti tal cual, did you, right? Did you? Y como ya es una pregunta y ya tenemos did al principio, el verbo va en su forma base, have. Y el complemento. But let's keep practicing, okay? Vamos a continuar con otra práctica. Are you ready? So, in this case, you have a question, right? Aquí yo te planteo la siguiente pregunta y como le indicamos entre paréntesis, me vas a responder de manera afirmativa. So, did you understand everything? Did you understand everything? Did you understand everything? Recuerda que conocer los verbos, si comenzamos por identificar la mayor cantidad de verbos posibles, ya tenemos una ventaja. En este caso, understand es entender. So, did you understand everything? ¿Entendiste, comprendiste todo? Y me vas a responder que sí. ¿Cuál sería la respuesta afirmativa? Did you understand everything? You got it? Remember. Exactly. Yes, I did, right? Yes, I did. No olvides responder con el mismo auxiliar con el que se te preguntó, okay? So, one more time with another example. You ready? Did Rebecca talk to you? Did Rebecca talk to you? Y en este caso, ¿cómo me responderías de manera negativa? Did Rebecca talk to you? No, I didn't. No, I didn't. No. Recuerda, sí te estoy planteando la pregunta a ti, pero es sobre Rebeca, ¿ok? So, did Rebecca talk to you? Si la respuesta fuese negativa, aún bien preguntándotelo a ti, estamos preguntando por otra persona, ¿cierto? Entonces, en este caso la respuesta, no, she didn't. No, she didn't. ¿Ok? Very good. Ahora vamos a aprender sobre cómo formulamos preguntas del tipo WH, right? Es decir, las WH questions, denominadas así, llamadas así, porque comenzamos con palabras como what, where, why, when, who, and how. Por poner unos ejemplos, a estas palabras se les denomina WH words. Notarás que la mayoría comienzan con justamente las letras WH, ¿cierto? Si te es más fácil relacionarlas con su traducción, aquí tienes un ejemplo: qué o cuál, dónde, por qué, cuándo, quién y cómo respectivamente, right? Entonces, esta serie de palabras nos sirven para formular las siguientes preguntas. Recuerda, WH questions y
su estructura gramatical la tienes en pantalla. Vamos a comenzar, sí, nuestra pregunta con cualquiera de las palabras previas, las WH words, right, y posteriormente el auxiliar. Recuerda que con el auxiliar did se entiende que todas nuestras preguntas están siendo planteadas en pasado. Por ello mismo, después necesitamos el sujeto, quién o qué realiza la acción, y el verbo en su forma base. ¿Ok? Y por último, si se requiere, el complemento. Por supuesto, como estamos hablando de preguntas, pues el signo de interrogación en la escritura y la entonación adecuada en cuanto al speaking. ¿Ok? So, let's gonna see the first example. What did you say? What did you say? ¿Qué dijiste? ¿De acuerdo? What did you say? Ahí lo tienes. El primer elemento es la WH word. Posteriormente, did, el auxiliar, nuestro sujeto y el verbo en su forma base. But let's gonna see another example more. Where did Laura and Luis learn English? Where did Laura and Luis learn English, right? En este caso, where, ¿dónde? Did Laura and Luis learn? ¿Dónde aprendieron Laura y Luis inglés? Okay. And the last example, why did they do that? Why did they do that? Why, ¿por qué? Did they do? ¿Por qué hicieron? ¿Sí? Eso es un ejemplo, okay? And the last example, when did it happen? When did it happen? ¿Cuándo? Did it happen? ¿Cuándo pasó? Right? Recuerda también que este tipo de preguntas, por supuesto, que no tendría sentido responderlas con yes or no, right? What do you say? Yes or no. Aquí cabe un lugar a más explicación, a frases, de acuerdo, a expresiones, ya sea, qué sé yo, afirmaciones, negaciones, algo obviamente que tenga sentido con la pregunta, right? Where did you, Laura and Luis, learn English? I don't know. Maybe they did it in this channel. Okay. About the third example, why did they do that? Because they wanted to learn English, right? And when did it happen? I don't know, maybe 3 days or 3 weeks ago, right? Entonces respondemos con frases que de nuevo tengan sentido, ¿ok? Pasemos a practicar. Let's practice. You ready? So, tenemos la siguiente frase. They went home. They went home. Fueron a casa. ¿Cuál habrá sido la pregunta? ¿Cuál sería una pregunta que, de haber sido planteada, de haber sido hecha, tendría sentido esta respuesta? They went home. Por ejemplo, si quisiéramos decir, oye, ¿a dónde fueron? Right? ¿A dónde fueron? ¿Sí? Oh, where did they go? Right? Where did they go? Very good. Let's gonna try with another example. Imaginemos que tenemos la siguiente frase. Imaginemos que esa es la respuesta. ¿Cuál habría sido la pregunta? On this lesson we learn about past simple. On this lesson we learn about past simple. Esa es la respuesta. ¿Cuál habrá sido la pregunta? ¿Te lo imaginas? Spoiler, es una WH question, right? Exactly, very good. What did you learn on this lesson? What did you learn on this lesson? Right? Oye, ¿qué aprendimos, qué aprendieron ustedes en esta lección? On this lesson we learn about past simple. Y si en este punto has concluido que en las WH questions en pasado pues únicamente agregamos las WH words al principio, excelente. Pues justamente así, obviamente que el resto de la expresión de la frase pues tenga sentido, ¿cierto? Pero en las WH questions agregamos, como lo ves en pantalla, las WH words, posteriormente el did y posteriormente el resto de elementos, ¿ok? Recuerda que en las preguntas, inclusive en afirmaciones o negaciones, podemos decir que el complemento es, dependiendo si lo necesitamos o no, los elementos que sí o sí debemos de expresar, ya sea de manera escrita o verbal, ¿sí? Son, pues vaya, el sujeto, ¿sí? El verbo, right? Y los auxiliares, los verbos auxiliares necesarios, como en este caso aprendimos con did para formular preguntas en pasado. Ok, so espero haber ayudado a que comprendieras el tema. Si es así, no te olvides darle like, share, compártelo con cuanto conocido tengas para llegar a más gente, ayudarles también en este aprendizaje del inglés.
No te olvides de comentar dudas, inquietudes, con todo gusto las estaría atendiendo. Y por supuesto, si no lo has hecho antes, suscríbete, okay? And of course, as always, thank you so much for watching. Have an amazing day, all right? I see you on the next lesson. Bye bye.